Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile. Bueno, analizando ya lo que pasó sobre la marcha por Chile que se llamó para rechazar la nueva ley de migración de Sebastián Piñera. Y obviamente se sabía las burlas, el efecto que iba a tener, porque era la primera marcha en contra de esta ley. Y el llamamiento de los grupos antifascistas, de toda esta gente que no tiene idea dónde está parada, no sabe, que está defendiendo al sistema, en vez de pensar de que están defendiendo derechos o de inmigrantes. Lo que están haciendo es defendiendo al sistema imperante. Están defendiendo un sistema que le está dando, aquí el tema no es importante, no son los inmigrantes. Aquí el tema importante es que el sistema está usando la inmigración para reemplazar la población, para implantar políticas de puerta abierta, eh, con un fin económico, con un fin de que la gente no tenga absolutamente ningún amor por el lugar que viven, y para meter una serie de otras leyes. Todo esto no es solamente la inmigración. Aquí en el podcast he hablado varias veces de que la inmigración es solamente una arista de toda esta maquinación, promovida por la Organización Mundial de Naciones Unidas y apoyada por la Gran Banca Internacional. Lo que necesitan es mano de obra barata, personas que no luchen por nada y que simplemente se levanten en la mañana, vayan a trabajar, llegan a su casa, consuman basura en televisión y noticiarios basura, donde solamente presentan una parte de la verdad, de su verdad, y luego se acuesten para el próximo día, lo mismo, y consumir basura durante toda su vida. Ese, eso es lo que este sistema necesita, quitándote la identidad nacional, quitándote las razones por qué luchar o por, por qué vivir, siendo, eh, y estando en contra del poder político. Te hacen personas que no razonan o que no luchan por nada. Y dejando claro esto, era obvio que la prensa se iba a aliar con, el lenguaje de la izquierda, con el lenguaje de la derecha, que es prácticamente rechazar cualquier cosa que vaya en contra de la migración, a secas, sin importar lo que está pasando con la gente más pobre. Pero la marcha, en sí era para establecer, el relato. Era necesaria hacerla, a pesar de que no, yo creo que bastante claro teníamos mucho de que la marcha iba a ir poca gente por el tema de todos estos grupos que son parte que le sirven al poder sin saberlo. Los antifascistas le sirven al poder, ellos sin estar contratados, pero le sirven al poder, le sirven al relato de los grandes empresarios, le sirven a las grandes corporaciones, a las multinacionales para, seguir con esta migración, y al poder político. Ellos no se hacen la pregunta de por qué hay una serie de personas y de chilenos que están en contra del sistema, que están en contra del gobierno, reivindican, los pueblos originarios, y esa misma gente que los fue a atacar no se dan cuenta de que el grupo que marchó reivindica los pueblos indígenas, reivindica los recursos naturales para Chile, reivindica el derecho de los chilenos a poder, tener una verdadera justicia social o derechos que en este momento se lo están llevando todas las transnacionales. Están en contra de la derecha y están en contra de la izquierda. Esas cosas no se las preguntan porque son personas que no le sirven al relato de la izquierda, sin hacerse las preguntas necesarias para decir ¿y por qué ellos, buscan defender estos derechos, pero yo sí estoy en contra de ellos? No se hacen esa pregunta. Pero va a pasar un tiempo y sí se la van a hacer, porque el nacionalismo es el,
es realmente el único movimiento que ha sido antisistema en todo el mundo, porque va en contra del establishment, siempre ha estado en contra de la prensa y está en contra de todo lo que busca destruir a la nación la nación y a su pueblo, en su contexto, pueblo originario y todo lo que esté dentro históricamente. El deber de un nacionalista siempre ha sido defender a sus pueblos originarios y establecer un parámetro histórico de que y de nuestra evidencia. Somos hispanoamericanos, pero amamos nuestros pueblos originarios. Sin poder amar nuestra historia étnica, no podríamos ser nacionalistas. Seríamos cualquier cosa menos nacionalistas. Ahora, dejando claro esto, eh, me parece curioso comentar, o sea, o llamativo comentar, lo que han declarado bastantes o algunos periodistas, sobre todo el CNN, Matamala, Mónica Rincón, que dicen que la marcha contra la nueva ley de migración es un relato que es una mentira, que no está sucediendo lo que los nacionalistas estamos diciendo. Y dicen que la poca convocatoria es debido a que la gente no comparte el relato. Yo le quiero decir a CNN, que es un canal libertario, sépase que es libertario al estilo en Estados Unidos, es una copia, o sea, es la misma señal. Turner trae a Chile a su misma copia de lo que hace en Estados Unidos. CNN, yo viví en Estados Unidos, así que nadie me puede decir que no es así. Se dedica a ir en contra de los valores patrios de Estados Unidos, los valores que ellos tienen otro concepto de nacionalidad, es diferente. Eh, pero es su propia herencia histórica. Y ellos, en mucha parte de la población estadounidense, respeta esos valores. Y CNN se ha dedicado históricamente a ir en contra de esos valores. Y promueven abiertamente el aborto, el feminismo radical. eh, por eso es que cuando apareció Donald Trump, sin yo ser eh, ni fan ni me interesa mucho Donald Trump, pero yo llegué hace 2, 3 meses a Santiago de Chile y durante todo el gobierno o parte desde que ascendió Donald Trump en Estados Unidos. Y CNN le muestra al mundo algo que no pasa, o sea, que es mentira, así de simple. Yo viví en California, donde está lleno de latinos, y, y en California no se odia a Donald Trump, ni siquiera es un tema Donald Trump. De hecho, la gente que vive en Estados Unidos y es latina, incluso está irregulares, dicen que Donald Trump está bien porque entra demasiada gente de forma peligrosa, y eso hay que pararlo. Entonces, si los mismos latinos están de acuerdo con esto, el relato de CNN es una mentira. Entonces, traen ese relato a Chile y a su señal internacional para mentir. ¿Por qué? Porque quieren mostrar una imagen que va acorde con el partido o los demócratas. Y sobre todo el ala demócrata más libertaria, ¿ya? Entonces el mismo relato es llevado acá en Chile por sus periodistas anclas, Daniel Matamala, Mónica Rincón, y yo diría que son los emblemas más libertarios de este. Entonces, yo le quiero decir a la señora Mónica Rincón que eh, ninguna marcha que es atacada por toda la prensa como anti-inmigrante, siendo que era contra una ley de Sebastián Piñera, miente toda la prensa. Toda la prensa se dedica a criticar. La prensa forma realidades. Si toda la prensa está en contra de algo, lo más probable es que la gente se haga una idea que eso es una verdad política. Y aquí en el podcast he explicado lo que es la verdad y la verdad política. Los nacionalistas creemos en la verdad. Duela o no duela esa verdad, nosotros creemos en la verdad. No creemos en una verdad política. Entonces,
arman un relato, que es una marcha anti-inmigrante, que son xenófobos, racistas y una serie de epítetos que pone la prensa, y que además entrevistan solamente a gente que está en contra de los movimientos nacionalistas. ¿Cómo la gente no se va a hacer una idea contraria a lo que era realmente la marcha? Si más encima no critican los grupos violentistas, antifascistas, ultraizquierdistas que están en contra del nacionalismo y que llaman a ir a golpear, a matar, a perjudicar la marcha y a los asistentes, y no critican eso, y lo validan con su silencio, obviamente no va a tener convocatoria la marcha con masividad. Eso hay que tenerlo súper claro. En cambio, si Mónica Rincón miente nuevamente y todo CNN miente, ¿por qué? Porque dicen que ese es por eso es que no tuvo éxito la marcha, porque no tuvo, no, o sea, no tiene éxito el relato porque no fue masiva. Entonces muchas personas comparan, y muchas personas compararon el 8 de marzo, el Día de la Mujer, con la marcha. O sea, eso es una falacia. Esa es una falacia de la prensa. ¿Por qué? Puede tener legitimidad o no legitimidad en la marcha del 8 de marzo. Yo no estoy criticando el hecho de la marcha o las razones. Que se entienda bien. A lo que voy yo es que la prensa utilizó el 8M para tener rating. La publicitó. Yo empecé a ver la prensa ahora en la mañana para poder hacer el podcast desde el 15 de febrero de este año empezó la promoción de la marcha. Empezaron a ver, a subir contenido, empezaron a hablar en un horario prime de la marcha, les entrevistaron a las organizadoras de la marcha, empezaron a hacer documentales feministas, empezaron a hablar sobre el tema del feminismo y el bombardeo de la misma Mónica Rincón en horario prime. Entonces, hay que tener súper claro, la prensa creó esa realidad de que era importante, sea o no sea importante, pero creó una realidad, le dio masividad, le dio horario prime, la publicitó toda la prensa, sobre todo CNN, y la muestra de esto es que nunca en Chile, primera vez que pasa, que en una marcha marchan en la primera fila periodistas, Chilevisión, CNN. Es que son dueños, el Turner es el dueño, es la misma, es lo mismo. Puso a Mónica Rincón transmitiendo en directo, marchando en la misma marcha. Entonces, eso obviamente iba a provocar masividad. Si toda la prensa, todos los canales de televisión, todos los diarios transmiten eso que es bueno, obviamente va a tener masividad. O sea, dejen de mentir. Si ellos no le hubieran dado cobertura, lo más probable es que hubiera ido gente, pero no esa cantidad de gente que fue. Hay que tenerlo súper claro. El nacionalismo o cualquier ley que vaya en contra del gobierno y contra de la izquierda, o sea, de las dos corporaciones políticas, y que vaya contra el relato de la prensa, no va a tener masividad si es que no tiene un medio de prensa propio. O sea, es importante que entiendan los grupos soberanistas, nacionalistas, que deben tener un medio de comunicación, porque tienen todo en contra. Está en contra el gobierno, está en contra la derecha, está en contra la izquierda, tienen en contra la prensa, y ante eso es muy poco lo que se puede hacer. Es muy poco. Es importante crear sea humilde, sea una página de internet, sea un medio digital, no sé, hay que hacerlo. Porque sin eso no hay una contraofensiva en el relato. Todo es destrucción por parte de la prensa, por parte de estas personas. O sea, Daniel Matamala fue a Venezuela,
Mostró un supermercado y le mintió a todo Chile. Pero sus pares, los periodistas activistas que existen en Chile, no lo criticaron. Eso es el poder que tiene la prensa. Ese es el poder que tiene la prensa, de poder construir un relato, equivocarse en el relato, mentir en el relato, y después, como toda la prensa está aliada y está conjunta en un mismo relato, se tapan entre ellos. Pueden mentir descaradamente y no viene nadie a refutarlo. Entonces, las personas que en Twitter, en Facebook o en algún canal independiente cuestionan esto son inmediatamente acallados o son criticados por estos mismos personajes que tienen una gran cantidad de seguidores. Entonces, uno de los grandes problemas es que entre grupos soberanistas, nacionalistas, no se siguen, todos tienen intereses o tienen egos, y eso hay que terminarlo. Si no se unen los grupos soberanistas, nacionalistas, y no se unen de una vez por todas, siempre van a ganar ellos con su relato. Siempre van a ganar ellos porque tienen todo el poder del sistema. Cuando uno le dice a la gente que ellos tienen el poder del sistema, no lo entienden. El poder del sistema es ese, la prensa, tener el relato a su favor. Y por eso es que Mónica Rincón, Daniel Matamala y todo CNN eh, entrevistan precisamente a las personas que ellos quieren entrevistar. Es un canal que no es pluralista. Ellos quieren promover el aborto libre, quieren promover la ideología de género. Todo eso va unido, todo eso va en el relato. No les parezca que o sea, no les extrañe que el relato de CNN sea el mismo de CIPER. O sea, por algo llevaron a Mónica González al Premio Nacional de Periodismo, promocionado por Mónica Rincón en su Twitter hasta llegar a cansar. Y por toda esa ala, porque es una alia, es una fusión entre el antiguo marxismo, o el marxismo a partir de los años 92, que es un marxismo más libertario, contra los mismos libertarios económicos. Es una fusión de personas que están metidas en los medios de comunicación y que todos apuntan a un relato valórico, de apertura valórica, en el cual claramente hay personas de derecha que no están de acuerdo con esto y los nacionalistas tampoco, porque es un relato falseado, es un relato que no lo acompaña ni la ciencia ni nada, pero ellos se respaldan con la libertad del individuo. Y el individuo no tiene plena libertad, nunca la va a tener, porque somos una sociedad. El que quiera libertad absoluta, que se vaya a la montaña y viva como ermitaño, ahí va a tener libertad absoluta. En una sociedad no, nunca va a tener plena libertad, es una falacia filosófica, política. Entonces, ese relato es una mentira, el relato de CNN y de Chilevisión. Así que esa es la mentira, tuve una pequeña interrupción, esa es la mentira de CNN, la mentira de los medios de prensa, y hay que ir en contra de este relato, como los movimientos, vuelvo a reiterar, los movimientos nacionalistas, soberanistas o independientes deben crear sus propios medios, si no va a ser un problema constante. Combatir contra el sistema es algo que sí es difícil, y sobre todo contra el relato. Aquí una cosa es tener representación política y la otra es combatir el relato. Lo primero que hay que hacer es combatir el relato. Tiene que ser una batalla cultural. Y esa batalla cultural hay que ganarla con los medios de prensa. Y no, si los medios de prensa están todos captados por periodistas libertarios y marxistas, lo que hay que hacer es crear los propios medios de prensa. Yo hace bastante tiempo estoy tratando de idear un medio de difusión eh, escrito, y- pero es un poco difícil encontrar gente que quiera escribir. Y bueno, eso lo más probable es que lo pueda llevar a cabo a fin de este año. Y espero que la gente que escucha el podcast, y si hay alguien que le gusta escribir, me contacte al podcast nuevochile@gmail.com, podcast nuevochile@gmail.com, y
darle realmente un relato real de las cosas que están pasando a la gente y no el relato mentiroso del sistema, que el sistema solamente eh, eh, le informa sobre lo que vende, sobre lo que da dinero, no sobre la realidad. El que paga pone la noticia en estos medios. Y no me lo puede rebatir ningún periodista cuando yo le digo, tú le sirves a tu patrón. Entonces, si tu patrón está diciendo que hay que decir y hay que tener este relato, tú lo vas a hacer porque él paga tu sueldo. El único periodista que realmente es pluralista es el que es independiente. No importa que ese periodista tenga un pensamiento político, ya puede ser marxista, libertario, etcétera. Pero si no recibe dinero por parte de un padrón que tiene un pensamiento político y él escribe solamente ese pensamiento político, eh, no tiene validez, no hay pluralismo, es simplemente unirse a un partido político más, pero sin elección. Esa es la verdad. El periodismo no es pluralista. Y lo que hay que hacer son sitios de opinión. Eso es lo que hay que hacer. Así que un abrazo y recuerden, CNN miente, Chilevisión miente y la prensa en general miente. Los periodistas mienten. Y no mienten porque quieran mentir, sino porque tienen ideología política. Un abrazo, nos estamos escuchando, suscríbanse, compartan y viva Chile, aunque a algunos les pese y se burlen de nuestro amor a nuestro país, vamos a luchar siempre, no por destruir como ellos el país, sino por elevarlo al sitio que corresponde, que es un país con soberanía, un país íntegro y un país donde todos sus ciudadanos tengan derechos que están consagrados en la Constitución. Un abrazo, viva Chile y nos estamos escuchando.